Estamos live. Estamos live. Si les parece, esperamos un minutito. Están entrando todos. Ya tenemos 30 personas conectadas. Tú nos dices, Ernesto. Gracias, doctor. Me había yo arrancado. Excelente. Bueno, pues a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar presentes. Estamos aquí en un conversatorio desde la Embajada de México en Noruega. Nos acompaña el doctor Enrique Márquez Jaramillo, es el director ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el escultor Jorge Marín, el doctor Jorge Manilla Navarrete, que es el profesor titular de la Escuela de Metales de la Universidad de Oslo, el embajador Ulises Canchola, embajador de México en Noruega, y la maestra Elena Catalán, directora de la Fundación Jorge Marín. Vamos a tener una discusión sobre una exhibición que ha tenido una recepción increíble en este país, que es la reconstrucción del ser del maestro Marín, y esperamos todas sus preguntas en el Facebook Live. Retomaremos las preguntas y bueno, pues los participantes y los ponentes tendremos un muy grato diálogo. Tenemos unos minutitos asignados para cada participante. Empezamos con el doctor Enrique Márquez, que es una gran persona. Él es ganador del Premio Nacional de Poesía Joven, es un articulista y ensayista, y más que nada es un visionario de la cultura ahora en México al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, doctor, si nos hace el favor de una reflexión sobre la importancia de la promoción cultural. Sí, buenos días, buenas tardes en Oslo. Me da muchísimo gusto participar, que me hayan invitado a participar en esta reunión. Estar compartiendo proyectos, ideas nuevas con el embajador Ulises Canchola, a quien saludo y abrazo con mucho cariño. Siempre es muy gratificante, es un embajador muy activo, siempre atento a las propuestas de vanguardia. Yo creo que esa exposición que han montado en Oslo pues debe ser una maravilla. Ojalá que podamos verla. Saludo pues a Jorge Marín, pues no necesito decir nada más, que es uno de los mexicanos más notables, que se ha dedicado, entre otras cosas, a darnos alas y a darle alas al mundo, ¿no? Que tanto las necesita. El saludo también, bueno, a Jorge Manilla, antes Jorge Nava, como lo presentaban aquí, a nuestra querida Elena Catalán, que es la gran promotora del proyecto con Jorge, y bueno, desde luego a ti, Ernesto. Solo un muy breve comentario. La reconstrucción del ser, como título, me remite a la reconstrucción de la vida. Y la reconstrucción de la vida, siguiendo a Rimbaud, nos llevaría a la reinvención del amor.
Todo tiene que ver con las alas de Marín, porque el mundo necesita un sueño nuevo a partir de lo que estamos viviendo. Y los sueños no se pueden alcanzar si no tenemos alas, las alas suficientes. Esa es la metáfora que me gustaría compartir con ustedes. Jorge Marín le está dando alas al mundo porque el mundo necesita un sueño nuevo, una utopía nueva para la justicia. Es un mundo difícil, en donde la poesía y la utopía son más que nunca necesarias. Me atrevo a decir que es la poesía la que nos va a salvar, es el arte el que nos está salvando, ante un mundo frente al cual la naturaleza fue víctima de tanta depredación y tanto abuso, ante un mundo en donde los racismos y los odios, los discursos de odio han renacido como producto de la crisis que se está viviendo, porque no solo es una crisis sanitaria. Hemos fronterizado, hemos separado algunas regiones del mundo y los puentes son más que necesarios. Y justamente ahí es donde entiendo que ha estado todos estos años, el objetivo, la ética del arte de Jorge Marín. Es decir, vamos a tender puentes, vamos a generar conversación y diálogos culturales para que el mundo se una. Así entiendo, ojalá que no me equivoque, querido Jorge, así entiendo tu aportación artística en este momento que estamos viviendo. Para la diplomacia cultural de México, me parece que esta propuesta es fundamental y las otras propuestas que han desarrollado. Yo seguí con mucha atención el tema de la patria migrante, que además me parece un título afortunadísimo. Y bueno, creo que yo solamente quiero felicitarte, Jorge, y felicitar a tu equipo, a Elena, desde luego al embajador Canchola, y proponerte que la Diplomacia Cultural de México y la Fundación Jorge Marín, tenemos que ponernos a trabajar en algunas iniciativas que yo ahorita les estoy dando vuelta. Entonces, si te parece, nos reunimos pronto con los equipos para platicarte qué estamos haciendo, en qué partes del mundo queremos desarrollar nuevas iniciativas. En Estados Unidos estamos por abrir el día 31, y aquí termino, el Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica, que trabajará a partir de los 50 consulados, un nuevo proyecto cultural para las comunidades mexicanas y latinoamericanas. Hablando de patria migrante, creo que tenemos ahí muchísimo que hacer y nos encantaría poder colaborar con ustedes y que ustedes pues le sigan dando a México y al mundo lo que mejor saben hacer, que es tener el corazón muy grande. Muchísimas felicidades y gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. En un momento más le daremos la palabra al maestro Marín. Antes quiero platicarles que nos están viendo desde muchos lugares. Entonces, habría que mandarles saludos a Argentina, a Colombia, a la Ciudad de México, a Brasil, Chile, España, los Estados Unidos, y también desde nuestros estados de la República. Hay gente de Yucatán, hay gente de Morelos, hay gente de Baja California, hay gente de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues tenemos una gran audiencia y todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Les recuerdo, por favor, que pueden enviarnos sus preguntas al Facebook Live de la Embajada y trataremos aquí de captar todas. Bueno, pues ahora toca el turno al maestro Jorge Marín. Pues obviamente no necesita introducción, pero voy a dar una muy pequeña. Es un escultor muy reconocido que nos ha traído mucho calor en estas épocas de frío aquí en Noruega y tiene 30 años de trayectoria. Es uno de los máximos exponentes del
del arte contemporáneo y figurativo en México. Nosotros desde aquí, desde Noruega, estamos muy orgullosos de poder exhibir sus obras, muy orgullosos de que un mexicano esté en el centro de la vida social y cultural aquí en Noruega. Y bueno, pues bienvenidas las obras, bienvenidas todas las que vengan. Muchísimas gracias por darnos chance de poder asociarnos con ustedes, con la Fundación. Y pues es un honor para nosotros tenerlo aquí. Maestro Marín, por favor, si nos comparte alguna reflexión sobre sus obras y sobre estas salas y el sentido que le dan estas salas, que nos ha dado mucho sentido aquí a nosotros durante la pandemia. Ya, ahí. Pues es un gusto oírlo, como siempre. Le agradezco infinitamente, primero, esa invitación a participar en otros proyectos. Qué bueno que estén, que las ideas surjan y poder hacer sinergia con otras entidades, para mí es fundamental. Y ha sido la clave de nuestro trabajo, es el poder darnos la mano con otras instituciones de México, mi país, y de otros países del mundo, de todas las provincias. Pues ha sido la clave para poder salirnos con la nuestra como equipo, que ha sido pues el llevar el trabajo que hago, que es arte contemporáneo, una cara del arte contemporáneo mexicano, a otros lados del mundo como un emblema, como un símbolo, como un discurso de una más de nuestras caras como país. Entonces, pero además me gustó muchísimo estas reflexiones que hace acerca de mi trabajo, particularmente con el tema de la simbología de las alas, de esta escultura interactiva que son las alas. Yo les cuento brevemente que hace aproximadamente 10 años empezó esta inquietud por ir a los espacios públicos y por ir además a los grandes públicos, los públicos que estaban más allá de los museos y galerías. Y todo empezó por una casualidad, una de esas circunstancias de la vida que llevan a otra cosa y a otra. Empezó por una desafortunada experiencia que fue la falsificación de mi trabajo. Y cuando yo encontré muchas falsificaciones de mi trabajo en las calles, me di cuenta que había un interés muy grande, aparte del coraje que hice después de eso, reflexioné y me di cuenta que había un interés muy grande por muchas personas por ver mi trabajo, por conocerlo, por interactuar con él, y por eso lo estaban incluso comprando a precios y con una muy mala calidad. Entonces me sentí muy comprometido a hacer una selección muy especial, muy representativa de lo mío y sacarla a las calles. Y fue así como empezó esta idea primero de hacer una exhibición itinerante, y para ella una de las esculturas que fabriqué quise que fuera interactiva, es decir, que pudiéramos acercarnos, que se pudiera acercar tanto el público, el espectador, a mi trabajo como fuera posible. Y bueno, muy afortunado fue este experimento de pues brindarle un par de alas a las personas. Yo en mi puerilidad pensé que solamente los mexicanos podríamos llegar a identificarnos con estas alas que nos recuerdan mucho las alas de la Victoria alada que tenemos en Reforma, el famoso Ángel de la Independencia. Pero pues conforme hemos estado moviéndonos por el mundo, me doy cuenta que todos los seres humanos estamos hechos para soñar cosas muy parecidas, tenemos inquietudes muy similares, y en ese sentido es que descubrí que mi trabajo como arte contemporáneo es un lenguaje muy universal, y es lo que nos ha permitido estarnos moviendo de una ciudad a otra y pudiendo hacer, haciendo esta conexión casi inmediata con los grandes públicos de culturas tan distintas. Latinoamérica, pero Europa, pero Asia, que ha sido el gran reto. Y entonces, algo que me ha dejado esta experiencia que ha sido maravilloso es la interacción con los públicos tan diversos que se encuentran en la calle. El espacio público para mí ha sido un nuevo sentido para trabajar.
Me ha gustado muchísimo la experiencia de encontrar esa diversidad que se mueve en las calles o en los espacios públicos, con pues toda esa diversidad cultural básicamente, y sin embargo vuelvo a confirmar que esa particularidad del ser humano la tenemos todos, de todas las personas de cualquier nacionalidad, entidad, religión, etcétera. Nos unimos mucho en nuestras bases. Entonces, el espacio público me ha resultado, además de muy atractivo como trabajo, un compromiso muy grande. Descubrí también que en el espacio público la gente se educa, se reeduca, se reconstruye. El tejido social se puede favorecer o se puede lastimar mucho en base a lo que el espacio público le brinda a cada individuo. Entonces, pues me he dado cuenta que hay muchos factores que están en juego hoy por hoy en esta nueva faceta mía, que es la de estar en espacios públicos. La posibilidad de apoyar a muchos grupos sociales en desventaja ha sido una de las cosas más extraordinarias que me ha pasado. He encontrado que grupos sociales han tomado como símbolo mi trabajo en las calles y lo han reinterpretado de acuerdo a su propia lucha personal o como grupo. Entonces, pues no me quiero extender mucho, nada más les quería participar esta experiencia tan rica que ha sido para mí estar en las calles. Hoy estamos en Oslo y ha sido otra vez una nueva aportación para mi experiencia como artista el estar allí. Y por supuesto, no quiero decir adiós sin decir primero y agradecerles de verdad de todo corazón a las partes involucradas en esta historia. La Cancillería de México ha sido fundamental para que nos podamos mover y llevar nuestro trabajo. Desde luego la Embajada de México en Noruega con nuestro embajador Ulises Calchola. Muchísimas gracias por ese apoyo. Ernesto Malda, por supuesto, agregado cultural de la Embajada también. Gracias, toda tu labor ha sido muy fuerte. Bueno, el doctor Márquez, gracias por... Jorge Manilla, Raimundo Castro, y por supuesto, y importantísimo reconocer, les quiero presumir que tengo un equipo de trabajo maravilloso, formado al 100% además por mujeres, que ayer fue el Día de la Mujer, pues felicidades otra vez, pero ha sido un gusto y un placer trabajar con un equipo iba a decir tan capacitado, pero todavía más allá de sus capacidades es el entusiasmo que le han puesto a mi proyecto, y eso es lo más valioso. Se han puesto la camiseta con mi proyecto, con mi idea de irnos al mundo, de irnos a la calle. Han además participado con ideas. Elena ha sido una fuente de ideas que ustedes, quienes la conocen, se darán cuenta que es inagotable. Entonces nos ha estado todo el tiempo trayendo proyectos a la mesa que han sido, pues en su mayoría, realizados y que han sido muy bien recibidos. Y bueno, pues esperamos seguir colaborando con todas las partes que representan hoy este conversatorio. Quiero decirles que estamos dispuestos también a seguir trabajando. Por favor, ideas que estén por ahí, pues son muy bienvenidas. Y muchas gracias de verdad por todo lo que han hecho por nosotros como equipo y con su apoyo. Muchísimas gracias, maestro Marín. La verdad es que, pues bueno, gran insight ahí en sus palabras. La verdad es que nosotros, como lo dije antes, la verdad es que estamos muy honrados de tener las esculturas por acá. Han sido definitivamente una bocanada de aire fresco en esta ciudad, más en tiempos de invierno, que por cierto, las esculturas se ven increíbles con nieve. Entonces estoy seguro que ya he visto varias fotos de eso. La verdad están padrísimas. Tenemos más gente. Ahora entró gente de Chihuahua, de Finlandia. Hay muchísimos comentarios y varias preguntas que ya iré pasando en cuanto terminemos con todos los otros
los dos ponentes. Pues bueno, quisiera darle la palabra ahora al doctor Jorge Manilla. Jorge Manilla es el profesor titular de la Facultad de Metales y Joyería Artística de la Universidad de Oslo. Él es un artista independiente y su obra se encuentra pues en muchísimas partes del mundo en colecciones y museos. Él es un socio de la embajada, es un amigo de la embajada y aceptó colaborar con nosotros en este conversatorio. La verdad es que estamos muy contentos de tenerlo por acá porque tiene un muy buen feeling de cómo recibe Oslo a las esculturas y me encantaría que nos pudiera compartir una reflexión al respecto. Entonces, doctor Manilla, pues por favor, muchísimas gracias, bienvenido, y que sea la primera de varias colaboraciones que hagamos juntos. Seguro que sí. Buenas tardes, días a todos. Primero que nada, agradecer a todos por la invitación. Me tocó ser un espectador, por así decirlo. Felicitar a la embajada, a todos los que colaboraron y sobre todo, claro, a Jorge Marín por esta exposición allá, aquí en Oslo, a Elena por involucrarme en este proyecto y bueno, estamos aquí. A mí me toca, como dije, ser espectador, como encargado o difusor de la cultura en Noruega, como entrenador de, por así decirlo, de futuros artistas. Y fue muy interesante hacerme algunos cuestionamientos antes de ir a ver la exposición. Y uno de ellos era, ¿qué sabe la gente de nosotros, de México, en este país, ¿no? Estamos tan lejos y estamos tan prácticamente isolados que tenía esa curiosidad. Al ir a verlas me surgieron muchísimas ideas que tienen que ver con algunas analogías, ¿no? Primero es la apropiación del espacio público, ¿no? Si más bien en Noruega hay muchísimas exposiciones que se hacen fuera y también existe una corriente muy activa como arte en public space, como arte en el espacio público, creo que esta exposición generó un fenómeno totalmente diferente. ¿Por qué? Porque de pronto yo pensaba, qué curioso es, ¿no? Qué es en arte se discute mucho qué es lo público y qué es lo privado. Y con esta exposición creo que Jorge Marín nos muestra que también lo privado puede ser público y une a la gente, generaba conversaciones, esas salas. Yo tuve la oportunidad de ir a ver 3 veces la exposición porque una no me fue suficiente y escuchar algunos comentarios y de pronto que la gente miraba pues los personajes hacia el cielo, las esculturas están frente al mar, por describirle un poco a la gente, están frente al mar, tienen un horizonte precioso, entonces era escuchar este imaginario de la gente, ¿no? Y va a volar, y a dónde va a volar, sobre todo niños que estaban por allá, pero también los adultos, el ver las esculturas en 360 grados, que pensaba yo en eso, es qué contraste, ¿no? Lo que en Oslo muchas veces suelen suceder cosas hacia adentro, ¿no? Por cuestiones climáticas o por cuestiones culturales. Esto fue una invitación bastante grande a que la gente pudiera salir, pudieran encontrarse, pudieran pedir, interactuar uno con otro, que eso es algo que creo que en países escandinavos no es muy cultural interactuar de esa manera tan abierta, pero el hecho de darse el teléfono, de hacer esas fotografías, y que un poco retomaría lo que decía el doctor Enrique, ¿no? Que esas alas, ¿no? El volar, el imaginario, el interactuar, ¿no? Yo me recuerdo haber visto estas alas en México y de pronto imaginar ese casi volar, ¿no? Y quién iba a decir que años después esas alas iban a estar al otro lado del mundo, en otras condiciones.
Solamente me gustaría decir que ha sido, creo que, de bastante relevancia también esa muestra de, como dijo Jorge Marín, otro tipo de arte contemporáneo. Y otro tipo de arte contemporáneo que invita a otros aspectos, no solamente el aspecto del museo o no solamente el aspecto del lado interior, pero también ese aspecto de lo figurativo, de lo público, de la interacción, de lo social, del sentimiento y del humano, ¿no? Entonces, quiero agradecer a todos. Me encanta esa idea de que puedan seguir habiendo colaboraciones que muestren lo que estamos haciendo los mexicanos fuera de México. Agradecer a las instituciones que están trabajando para eso y bueno, pues que se sigan dando este tipo de encuentros para poder compartir con la gente alrededor del mundo que todo es posible teniendo un poquito de alas para volar. Entonces, con esto agradezco a cada uno de ustedes y Jorge Marín a seguir haciendo muchísimas alas más. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Gracias a todos por sus comentarios en Facebook. En Facebook tenemos muchas más personas. Tenemos a gente de Sinaloa, de Querétaro. Me llama mucho la atención que nos están pidiendo que las esculturas viajen a Stavanger. Hay una persona que nos dice que por qué escogimos Oslo y no Stavanger. Entonces, bueno, pues definitivamente será considerado. No descartamos ninguna opción. Queremos mostrar más México en todo Noruega y bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos muchísimas preguntas y muchos likes. Hay casi 100 personas conectadas viéndonos y estoy muy contento porque todo el mundo festeja la obra, festeja al artista, festeja al doctor Márquez por su iniciativa al frente de y su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ahí también felicitan a la embajada, embajador. Entonces, creo que todo el mundo estamos muy felicitados ahorita. Quisiera darle la palabra ahora a Elena Catalán. Elena, pues bueno, es la artífice de esta exposición, de la exposición y de que esté aquí en Noruega. Es una gran amiga de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una excelente curadora y es de verdad uno de los ojos culturales más capaces que yo he tenido el gusto de conocer. Entonces, Elena, si me haces favor de compartirnos una reflexión sobre la exposición y quizá también algunos puntos de las cosas maravillosas que están haciendo con la Fundación, que vale muchísimo la pena que la gente las conozca, porque como mencionó Jorge, la verdad es que el trabajo social que hacen ustedes es impresionante y vale la pena difundirlo. Muchas gracias, Elena, por favor. No, muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Márquez. Muchas gracias, embajador. Pero muchas gracias, Jorge Marín, por haberme permitido. Este año yo cumplo 10 años de haber empezado a trabajar en la Fundación Jorge Marín o con Jorge Marín, y ha sido todo un viaje y todo un gusto poderme dedicar en cuerpo y alma al arte, pero sobre todo creo que lo más importante durante estos años ha sido el darme cuenta que el arte es capaz de ser una herramienta poderosísima para la sociedad. Yo creo que nunca nos imaginamos que ese par de alas que se colocaron hace 11 años por primera vez en Paseo de la Reforma iban a llegar a tantos países, se iban a quedar permanentemente en 13 ciudades y este año habrá más. Iban a visitar más de 30 ciudades en distintas exposiciones, pero sobre todo iban a conectar tanto con la gente. Realmente nuestra llegada, nuestro desembarque a Estados Unidos hizo que existiera la Fundación Jorge Marín. Cuando nos encontramos con esa patria migrante, que ahora lo somos todos, muchos de los que estamos en esta conversación,
nos dimos cuenta del poder tan grande que puede tener el arte y el beneficio que también le puede dar a la sociedad. Entonces nos dimos a la tarea en cada una de las exhibiciones en generar una serie de productos, que le llamamos productos culturales, talleres, conferencias, concursos. Queremos que la gente se comunique, juegue con el arte, lo haga suyo. Y el arte en tiempos de pandemia nos enseñó muchísimo. Yo creo que a todos nos asustó hace justo un año lo que estaba sucediendo en el mundo y recuerdo conversaciones con Ernesto que decíamos, debemos de ser de los pocos que trabajamos horas y horas todos los días para hacer que la exposición La Reconstrucción del Ser, que en ese momento se encontraba en Ankara y en Estambul, pudiera llegar a Oslo. La exposición en realidad en Estambul dio muchas satisfacciones. Nos contaba la gente del aeropuerto de Estambul que en un primer momento los viajeros llegaban con la mascarilla, muy angustiados, y cuando veían las salas se despojaban de todo, se subían corriendo, se tomaban una foto en las salas y había una sonrisa. Y eso es lo que ha sucedido en el arte, en este arte en tiempo de pandemia, el poder estar en la calle, el poder irrumpir en la cotidianidad de la gente, el poder irrumpir también en estos momentos de pandemia fue fundamental. Creo que trabajamos en el ánimo de la gente, en la creatividad, etcétera. Y nos dio también la posibilidad de rehacernos, de volver a pensar qué podemos hacer, cómo podemos ayudar con lo que tenemos, con las exposiciones que inauguramos, La Reconstrucción del Ser en Oslo, pero también inauguramos en Toledo, en Puerta de Bisagra. Por primera vez los toledanos sintieron y han sentido que llega algo a su ciudad para ellos y no para los turistas. Y entonces esa Puerta de Bisagra se ha convertido en una especie de santuario donde van las señoras mayores y le piden a Dios que se termine la pandemia, pero también van y la gente se disfraza y se sube y los niños juegan, etcétera, etcétera. Pero además de eso, inauguramos otra vez con mucho orgullo en México. Volvimos a llegar al espacio público de México e inauguramos en Chihuahua. Y Chihuahua nos ha dado muchísimas satisfacciones. Hemos visto cómo hay niños de 8 años que han jugado recortando las esculturas, imprimiéndolas y recortándolas, hacer exposiciones en sus habitaciones. Hemos logrado conectar con la gente y hemos logrado que la gente cambie. Pero además engañamos al maestro Marín y en un proyecto maravilloso que se llama El Bestiario Mexicano, y lo engañamos porque a través de el grabar su momento creativo, cuando él está pues esculpiendo, etcétera, logramos que todo eso pudiera transmitirse a través de 7 cápsulas, que son las cápsulas del bestiario, y que llegara a los niños. Creo que se fue un poquito el sonido o la conexión, pero bueno, no pasa nada, ahorita se volverá a conectar, quizá, si no pasa ahorita, quizá podemos darle la palabra al embajador de México en Noruega, al embajador Ulises Canchola. El embajador Canchola es un diplomático de carrera muy comprometido con la cultura y con la sociedad mexicana. Tiene 30 años de experiencia, ha sido embajador, multilateralista, embajador en Irán. Entonces, bueno, pues obviamente gracias a él, su gestión y la manera en la que su visión con una estrategia para la promoción de la cultura ha sido esencial para haber traído las obras aquí a Noruega. Entonces, embajador, si nos quiere compartir una pequeña reflexión sobre las obras. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias por compartir. Estoy muy honrado de participar en este conversatorio, no solamente muy honrado también de haber podido lograr la presencia de la obra del maestro Marín aquí en Oslo. Y si me permiten, quisiera compartir con ustedes 2 comentarios y una reflexión. 2 comentarios en mi calidad, si quieren verlo así, de funcionario público, de diplomático,
Y el primer comentario va en el sentido de esta feliz coincidencia entre esta experiencia que ahora escucho nos narra el maestro Marín, esta experiencia derivada de lo que había sido en un momento alguna angustia, algún coraje, y cómo desarrolla una visión para conquistar el espacio público. De este lado del mundo, mientras tanto, nosotros enfrentábamos el reto de la pandemia, y si bien habíamos decidido desencapsular desde hace tiempo la actividad de la embajada, con la pandemia nos propusimos llevar esta estrategia de desencapsulamiento a otro nivel. Por desencapsular me refiero a no realizar toda la actividad de promoción en las instalaciones de la embajada. Llega la pandemia, se cierran los museos, tenemos que salir, tenemos que seguir proyectando, promoviendo la cultura mexicana. Y eso nos forzó, como lo decía hace un momento Elena, también a nosotros a rehacernos, a reinventarnos. Curiosamente, nosotros encontramos la riqueza en lo que habitualmente hacemos como diplomáticos. Las conexiones, los contactos, tender los puentes. Fue así que decidimos que íbamos a tratar de idear alguna exposición que retomara el espacio público. Hicimos algunas actividades al aire libre, que no era lo mismo con los niños. Fue muy exitosa, pero no era lo mismo. Coqueteamos un poco y hablamos de esto con la Universidad de Oslo. No terminó de cuajar ahí la idea. Y finalmente, en una feliz coincidencia, y aquí agradezco mucho también la inquietud de mi equipo, en este caso particularmente de Ernesto, logramos identificar la obra del maestro Marín, y ahí, bueno, pues confluyen, si me permite, maestro, dos ideas, dos inquietudes que al sumarlas creo que han resultado ser altamente muy positivas. Con el añadido de que nosotros como embajada capitalizamos también al estar colaborando con distinguidos empresarios noruegos. Y esto realmente es de celebrar. Esto es un poco comentario respecto de la génesis desde la perspectiva de Noruega. Pero nosotros, como segundo comentario, también estamos muy interesados en aportar un valor social, un valor público en lo que hacemos. Como siempre comento a mis colegas, la embajada no es un correo de primera clase. Nosotros tenemos que transmitir información, pero generar inteligencia. También tratamos de generar visiones, también construimos narrativas. Y desde esa perspectiva, permítanme compartir con ustedes algunos de los valores que creemos haber aportado al honrarnos con la presencia de la obra escultórica del maestro Marín. En primer lugar, el lugar donde se exhibe la muestra. Como comentaba hace un momento el maestro Manilla, para ustedes que no están por acá, la obra se muestra en el puerto de Oslo. El puerto, como todo puerto, es un lugar de salida y de arribo. Es un lugar por el que transita gente que está de tránsito, gente que está llegando, gente que se está yendo. Normalmente, siempre fuera del contexto de pandemia, se calcula que la zona de Aker Brygge, donde se presenta la muestra, tiene una afluencia de 4 millones de personas. Algunas estadísticas que han sacado la compañía que ha copatrocinado este evento nos dice que tiene un estimado de alrededor 2 millones de personas como afluencia. Es decir, no solamente hemos podido llegar a un mayor número de personas, sino hemos podido llegar a un número de personas en Oslo y en otras partes de Noruega o incluso en la parte norte de Europa. Eso de suyo ya habla del impacto que tiene esta exposición. En segundo lugar, estando en un lugar como Oslo, como lo comentaban anteriormente, con ciertas sensibilidades a permanecer adentro, pero también a salir. En este espacio de algunos metros, los habitantes de Oslo lo mismo pueden salir a disfrutar las esculturas de Gustav Vigeland que lo mismo disfrutar de las esculturas del maestro Marín. Y con eso, lo que está buscando la embajada es generar, por vía del arte, un diálogo entre culturas, en un contexto marcado por la pandemia, pero no definido por él. En mi opinión, lo que estamos pasando es un cambio de época global. Este tipo de imágenes son muy poderosas y es exactamente donde la diplomacia necesita articular un diálogo común entre sociedades. Me gusta mucho lo que comentó en ese sentido el doctor Márquez.
Las salas dan ideas, las salas dan sueños. Me gusta también lo que comenta el maestro Manilla. Estamos quizá, colegas, ante una imagen arquetípica. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene los mismos sueños, como decía Carl Gustav Jung. Esto nos conecta, los símbolos nos conectan, son una poderosísima herramienta para lograr tender puentes transculturales. Entonces, son dos pequeños valores que cree la embajada se ha aportado con esta presentación. Finalmente, quizá en un tono un poco más romántico, si me permiten una reflexión, quizás hasta un sentimiento, desde una perspectiva netamente diplomática. Como tantos millones de personas, su servidor ha pasado no una, sino varias veces por la zona de Aker Brygge. He podido disfrutar, contemplar y admirar cada una de las 10 esculturas monumentales del maestro Marín. Concluyo siempre que el arte conmueve, pero también el arte convoca. Y digo esto porque siempre que camino, por azares del destino quizás, o por una forma no consciente, inicio mi recorrido desde las salas, que están, digamos, en el extremo más saliente o más alejado del centro de la ciudad, y voy recorriendo todas las esculturas, las salas que representan, en mi opinión, entre otras cosas, la libertad. Voy caminando, voy disfrutando y termino con la última imagen. Cuando veo la última escultura, volteo a mi izquierda y veo la alcaldía de Oslo. ¿Qué son esas imágenes para mí? Yo empiezo un recorrido viendo una inspiración de libertad y termino mi recorrido viendo el monumento que encarna la paz. Porque en la alcaldía de Oslo, no lo olvidemos, cada año se entrega el Premio Nobel de la Paz. Nuevamente, para mí esa es una imagen muy fuerte, muy, muy fuerte. Otro día, y con esto termino, andaba yo cavilando nuevamente en un recorrido por Aker Brygge, un poco apesadumbrado porque estamos trabajando en otro proyecto, de cooperación política, curiosamente vinculado al tema de la diplomacia. Me detengo en ese momento enfrente de las salas de México y de repente me viene un recuerdo a la memoria. Entre las historias que hablan de los orígenes de la diplomacia, se dice que los primeros embajadores fueron ángeles. Y en ese momento, perdónenme, yo como diplomático tuve si quieren, no lo pondré como una epifanía o revelación, pero sí fue una invitación inmediata. Una invitación inmediata, ¿por qué? Porque como diplomáticos, nosotros debemos de tomar distancia, debemos de tomar perspectiva para leer el mundo. Y el producto de nuestra lectura lo tenemos que poner siempre a disposición y al servicio de tender puentes, de dialogar y de construir esa libertad y esa paz que siempre aspira el mundo. Y para mí, colegas, eso en épocas de pandemia es un símbolo fortísimo. Maestro, lo felicito de veras, su obra realmente conmueve y ojalá, ese es mi humilde deseo, el significado de sus salas en Oslo tiene una relevancia particular. Ojalá considere usted la permanencia de esa obra porque tiene una fuerza simbólica brutal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias a todos. Maestro Marín, el micrófono, si quiere contestar, está apagado. Cierto. Ya estoy con el... Pues, embajador, ¿qué le digo? Me deja muy conmovido y muy emocionado. Estas cosas son las que me hacen olvidarme de todo lo demás e irme a mi taller a trabajar. Es lo que más quiero ahora. Me parece tan inspirador poder tener esta retroalimentación. Así que le agradezco porque me ha dado una cuerda para el día de hoy. Espero que me dure un rato para seguir en lo mío, que es hacer escultura y en un futuro poderla compartir con todos los públicos que la quieran ver. Muchísimas gracias por su
apoyo, por su invitación y por esta motivación tan grande que me deja hoy para seguir trabajando. Muchísimas gracias, maestro. Estamos con muchísimos comentarios. Quisiera leer algunos porque, bueno, pues han elogiado mucho la reflexión sobre Los Ángeles del embajador y obviamente muchas personas elogian también los trabajos del maestro Marín porque representan un símbolo de libertad y en esta pandemia. Una de las cosas que dice Elena fue que conectan a la gente, a nosotros como migrantes. Hay 2 o 3 comentarios muy interesantes de que las personas que ven las alas aquí en Oslo les dan alas para soñar y gracias a eso se sienten parte de la ciudad y no necesariamente tan ajenos, que eso es una de las cosas muy importantes. Va una pregunta para el doctor Márquez. Hay personas aquí que nos están preguntando cuáles son los proyectos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es súper importante la cultura hoy en día y por aquí nos dicen que bueno, que es muy importante la labor que se está realizando ahora para digitalizar todas las cosas. Bueno, el doctor Márquez se ha vuelto un experto y un visionario de estos temas. No sé, doctor, si quiera contestar algo muy rápido sobre ese tema. Su micrófono, por favor, nada más que está en mute. Sí, bueno, yo diría que en efecto, desde 2019 que iniciamos la invitación con el canciller Ebrard, a propuesta de él, en la primera reunión de embajadores y cónsules del 7 de enero del 19, se anunció el canciller que la cultura sería uno de los pilares, que la diplomacia cultural sería uno de los pilares de la política exterior de México. Es por ello que se creó la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, que no existía anteriormente y que depende directamente de la oficina del canciller. Estamos en un proceso de construcción institucional y de innovación de la infraestructura diplomática cultural. En 4 meses, en el 2020, logramos constituir el Sistema Regional de Diplomacia Cultural, que incluye 28 regiones del mundo, esto para tener una mayor cobertura y atención de los países, porque antes se actuaba sobre el mapamundi que todos aprendimos en la secundaria, en la primaria, de que el mundo está integrado por 5 continentes. Bueno, pues ese ya era un territorio, era un mapa impráctico. Nosotros quisimos acercarnos a las regiones, al norte de África, al sur de Asia, al norte de los Estados Unidos, porque las culturas no tienen fronteras. Es preferible hablar del mundo árabe que hablar de Marruecos, Egipto, Argelia. La cultura no se puede burocratizar con esa perspectiva. Entonces nos propusimos innovar primero la manera como miramos al mundo y a otras culturas, porque también queremos que a México lo vean con esos ojos. Viene la pandemia, tenemos que hacer un esfuerzo de recreación y de innovación, considerando que también en el campo digital tenemos que ser creativos. Es decir, no se trata de reconvertirse a lo digital, entrando a una sala de exposiciones con una cámara de video levantando la exposición y luego hacerla video y subirla a la red. Creo que es algo más complejo. La creación digital debe estar en el centro de todo el proceso que estamos viviendo. Pero sobre todo, esto por la parte formal, técnica, sobre todo, y vuelvo a lo que comentábamos con Jorge Marín hace un momento, a México le toca estar con los otros. A México le importa mucho que lo conozcan, promoverse como país, como cultura, como una cultura y una civilización milenaria.
Pero dado lo que estamos viviendo, nos toca estar con los otros, nos toca conversar con los otros, nos toca construir los puentes con los otros, a los que aludió ahorita Ulises y también Jorge. El mundo requiere de una conversación permanente, de una integración permanente. La diplomacia cultural tiene esta nueva misión. No se trata nada más de difundir la marca México, se trata de difundir los valores de solidaridad que tenemos. Y eso, insisto, la obra y la propuesta humanista que está detrás de la iniciativa artística de Jorge Marín, pues me parece que lo incorpora y nos representa perfectamente. Y esto, desde luego, sin haber necesitado de la pandemia para que existiera, porque esto ya viene, digamos, con una definición artística. Entonces, a México le importa esa diplomacia cultural. Todos los proyectos que estamos haciendo tienen que ver con eso. Y bueno, falta muchísimo por hacer, porque hay regiones enteras del mundo en las que no estábamos antes. Había el sector de la cultura internacional, lo teníamos ubicado más hacia Europa, ¿no? Preferentemente. Y dentro de Europa, y Ulises lo sabe muy bien, pues los países nórdicos eran otra cosa, ¿no? Una cosa es París, Berlín y Madrid, y otra cosa es más para arribita. Entonces estamos tratando de generar proyectos que estén más en el mundo, que incidan más en el mundo. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. La primera pregunta es para el artista, para Jorge Marín. La gente aquí nos pregunta qué siente cuando ve su obra y todas esas fotos que la gente se saca, atardeceres de verano en lugares exóticos, remotos, los grandes atardeceres que tenemos acá, las lluvias, dicen, en otoño, la nieve en invierno. ¿Qué es lo que siente el autor de esas obras cuando gente las comparte, en diversas plataformas, cuando ya las hace parte de su vida? Porque ahora que vivimos en una época tan digital y nuestras redes sociales son algo tan personal, ¿qué es lo que siente el artista cuando la gente se hace parte de su obra y bueno, pues la muestra también al mundo, ¿no? A través de sus redes. Bueno, lo que hace la gente en mí y este reconocimiento de mi trabajo y estas observaciones hacen un poco lo que me acaba de suceder con los comentarios del embajador Canchola. Me generan unas ganas enormes de seguir trabajando, es lo primero. Este gusto de compartir mi idea, mi forma de ver el mundo, mis conceptos con otras personas, pues es una cosa que empezó hace muchos años, pero que se ha afirmado, pero rotundamente en los últimos tiempos al estar en la vía pública, como lo platicaba hace rato. Y es algo que siempre le voy a agradecer al público, que tengan no solamente el deseo de poder ver y apreciar mi obra, sino muchas personas el compartírmelo. Nunca es suficiente, creo, para un artista el escuchar que es bienvenido su trabajo. De verdad, eso es el motor que seguramente a más de un artista nos mueve a seguir trabajando, y es que nos recuerda nuestra humanidad, nuestra empatía con los demás. Al final, trabajar para otros es un placer que yo no conocía y que voy descubriendo cada día más. Gracias por recordármelo, se los agradezco muchísimo. Y además me sirve para poder ver con otros ojos mi trabajo, que siempre es riquísimo el poder ver a través de los demás, de los comentarios de los demás, algo que yo no veo de mi propio trabajo. Me convierten en un espectador más y me hacen disfrutar y entenderme a través de mi trabajo un poquito más. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Jorge Manilla. Nos preguntan qué sigue para los artistas mexicanos en Europa, qué es lo que podemos hacer, y después yo creo que le damos la palabra a Elena Catalán para que termine su intervención, que no
no pudo por falta de conexión, pero ya está de regreso, entonces bienvenido otra vez y ahorita lo hacemos. Pero Jorge, antes, por favor. Gracias. ¿Qué sigue? Sigue seguir trabajando. Yo creo que es un momento que está lleno de posibilidades a pesar de las situaciones. Yo creo que son algunas puertas que se han estado y se van abriendo. Se van abriendo por medio de las expresiones, de la comunicación, de lo que se tiene que decir todavía. Yo creo que ese sueño que teníamos muchos mexicanos de poder expresar en algún otro lugar, al final se vuelve cada vez más y más cerca, pero no por posibilidades como extraordinarias, simplemente por el trabajo duro de todos nosotros, los migrantes. Entonces creo que sigue eso, seguir expresando y mostrándonos qué es lo que estamos haciendo con este tipo de eventos, colaboraciones y seguir adelante. Muchísimas gracias. Pues bueno, las puertas de la embajada siempre están abiertas y ahora sí que bajo el liderazgo de embajadores como Ulises Canchola y con la visión del doctor Márquez, pues bueno, las puertas de la embajada y estoy seguro que toda la red de embajadas y consulados de México siempre estarán abiertas para el talento mexicano. Elena, si nos puedes regalar la reflexión, por favor. Claro que sí. Antes que nada, lo siento, esto de estar en muros de siglo XV tiene sus cosas. El internet es medieval, exactamente igual. Pero bueno, rápidamente solamente quisiera conectar en lo que estábamos y hacer un breve resumen. En realidad, nuestra labor como fundación, además de llevar a cabo las exhibiciones y todo lo que tiene que ver con lo estético de la obra de Jorge Marín, es hacer un trabajo a la par, un trabajo muy social. Lo mismo podemos entrar a través de los talleres que realizamos a centros de refugiados, como lo hemos hecho en Líbano o con los chicos de la caravana migrante, en donde sabemos que el arte funciona pues como esa herramienta que por otro lado nos hemos dado a la tarea de trabajar fuertemente con UNICEF. Como ustedes saben, Jorge Marín es embajador de buena voluntad de UNICEF y traemos ahora entre manos un proyecto con UNICEF precioso, un proyecto que estamos seguros que van a acoger muchas embajadas y que se va a acoger en muchos lugares del mundo. Dijimos, ¿qué sucede si unimos a niños triquis y niños mayas? ¿Qué pasa si los hacemos que nos cuenten en su lengua cómo ven, cómo sienten y cómo entienden una obra de arte contemporáneo? Y lo hicimos con todo el afán de mostrar este derecho que tienen los niños de aprender en su lengua materna. Y queremos que estas pequeñas cápsulas que vamos a lanzar en próximos meses puedan no solamente lanzarse en México a través de las plataformas de UNICEF y las nuestras, sino también, como en el bestiario, poderlas enviar a todas aquellas embajadas que lo deseen y consulados que lo deseen recibir. Y lo que queremos hacer en esta ocasión es, además de traducir de español al finés o del idioma o del maya o del triqui al inglés o al francés, queremos también hacer que las lenguas madres dialoguen. Entonces queremos que se traduzca del triqui al bereber o del maya al balinés, etcétera. Nos parece que tenemos que hacer que realmente el arte les sirva y les sirva a estas comunidades indígenas, los ayudemos a empoderarse, los ayudemos a difundir y nos ayudemos a nosotros mismos a apropiarnos de nuestro patrimonio y a sentirnos orgullosos. Y en esa misma línea, estamos trabajando fuertemente en otro proyecto multidisciplinario en donde también le agradecemos a Jorge Marín que nos haya tenido la fe y la confianza para hacer un proyecto maravilloso que iniciamos con las embajadas del sudeste asiático, pensando sobre todo con Indonesia, qué y cómo podíamos hacer algo nuevo en tiempos de pandemia. Y de ahí surgió Teatro de Sombras. Y Teatro de Sombras realmente es un homenaje al teatro de sombras asiático, específicamente indonesio. Pero también es un homenaje al Popol Vuh, porque tomamos un fragmento del Popol Vuh, tomamos unas esculturas de Jorge Marín, las convertimos en marionetas digitales y estamos generando un proyecto
que nos gusta mucho, nos tiene muy entusiasmados y muy enamorados, que queremos echar a andar. Es un corto ya, es un video de 20 minutos que también lo vamos a poner a disposición de las embajadas y de todo aquel que lo quiera tomar. Creemos que es una manera de difundir el patrimonio, es una manera de tener una presencia en muchísimos lugares del mundo, y queremos además llegar a un público joven. Queremos unir al arte contemporáneo con nuestro patrimonio histórico y con nuestro patrimonio cultural, y estamos seguros que a través de los medios audiovisuales nos permiten llegar a más y a más gente de una manera también protocolariamente sanitaria, y nos permiten seguir trabajando. A la Fundación no le queda más, porque no tenemos otro objetivo más que seguir trabajando con la sociedad. Tenemos además esta gran responsabilidad de, después de todo, cuando llegamos nosotros, llega México. Entonces, llevamos el nombre de México y nos da mucho orgullo que cuando damos un taller, hace muy poquitos días, la semana pasada, dimos un taller en una escuela en Toledo, y me comentaba una madre que su hija llegó diciéndole que quería ser una artista mexicana. Me dijo, es que no podía entenderlo, me dijo, es que quiero ser una artista, pero quiero ser una artista mexicana, no solo una artista. Entonces, creo que cuando conseguimos estas cosas, cuando conseguimos que la gente conecte con México, pues logramos un gran objetivo. Por eso, doctor Márquez, de verdad que Patria Migrante tiene muchos deseos de continuar por todas las ciudades donde tenemos alas en el mundo, temporales o permanentes. Por esa razón, estamos a la disposición para poder seguir trabajando fuertemente con ustedes. Muchas gracias. Elena, muchísimas gracias, gracias por tu participación. No tenemos tiempo, a menos que el doctor Márquez nos regale unos minutitos más para una reflexión final. Quisiera nada más decirles que, bueno, hay mucha gente emocionada. Estoy viendo todos los comentarios en Facebook. Nos dan muchísimas felicitaciones, nos saludan de muchísimos lugares. Entonces, bueno, la verdad es que es un orgullo poder presentar esto, es un orgullo poder compartirlo con ustedes. Y bueno, me sumo a todas las felicitaciones, porque no son para mí, son para el artista, son para el embajador, para la visión que tiene el doctor Márquez y su equipo, y bueno, para Elena en la ejecución de estos proyectos. Jorge, muchísimas gracias. No sé si quisiera, doctor Márquez, una pequeña reflexión final, o el escultor, o quizá también el embajador, algo para todas las personas que nos ven, que por cierto han sido muchísimas. Sí, cómo no. Yo quiero terminar con una anécdota. El año pasado, el 5 de marzo, un día después de mi cumpleaños, por cierto, estaba yo en Estambul. Me acompañó el embajador José Luis Martínez al aeropuerto, un aeropuerto gigantesco que se iba a llamar Ataturk. Yo no sé si es el aeropuerto más grande del mundo, pero es una mole gigantesca, y solo me alivió el paso por el aeropuerto cuando el embajador Martínez me dice, ¿ya viste? Y volteo y estaban las salas de Jorge Marín. Justo, yo supongo que estaban en el contexto de la exposición. De tal suerte que las salas de Jorge Marín me trajeron de regreso a México cuando ya la pandemia nos andaba pisando los talones. Me parece una gran coincidencia que hoy, después de un año, y a punto de vacunarme, pasado mañana me vacunan aquí en la delegación, en las salas de Jorge Marín también custodiándome, ¿no? Me parece una maravilla, es una gran coincidencia. Y esas salas me van a permitir, con mi vacuna, regresar a Europa, porque hay muchas cosas pendientes, y allá nos vamos a ver con Elena en Toledo en junio. Para entonces creo que las cosas habrán mejorado un poco. Así es que este año me han acompañado las salas de Jorge Marín desde el aeropuerto de Turco hasta
hasta mi próxima salida. Así es que yo lo felicito muchísimo, de todo corazón, al embajador Luis Canchola y a todos los que hemos estado en esta reunión, a nuestra querida Elena, y bueno, felicidades y muchísimas gracias. Estas son las reuniones que valen la pena. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, yo creo que aquí, saltándome un poco la barda, hay que invitarlo a que nos visite aquí en Noruega. Creo que sería muy interesante y además muy productivo tenerlo por acá. La escena cultural promete mucho. Y bueno, pues yo prometo trabajar doble para tener una excelente visita y tenerlo por acá. Muchísimas gracias. Embajador, no sé si nos quiera compartir algo antes de que le demos la palabra al artista y cerremos esto. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, simplemente concluir con una reflexión adicional. Recuerdo que hay un mito por ahí de los aborígenes australianos. Decían que cuando una persona recorría grandes distancias, cuando llegaba la persona a su destino, se quedaba esperando unos minutos o unas horas antes de entrar propiamente a su destino. Y esto lo hacía para darle tiempo al alma de llegar a tiempo con el cuerpo. Esta reflexión siempre me ronda, repito, cuando ando visitando las salas y las imágenes del maestro Marín. E insisto, maestro, creo que su arte es magnético. Creo que en este contexto de cambio global, regresar a estas imágenes arquetípicas es fundamental para lograr este diálogo intercultural que por supuesto, con el cual por supuesto, como lo comentó el doctor Márquez, la Cancillería busca fomentar y lograr lo que finalmente pasó, y perdón, no lo había comentado en mi reflexión inicial, lo que decía el doctor maestro Manilla, pues lo que hemos logrado con esta exhibición es invitar al público noruego a interesarse más que por lo tradicional, es decir, por la comida o por el cine. Hay un interés que se está gestando en torno a lo que es México y, más importante aún, el México contemporáneo. Lo felicito, maestro, nuevamente. Felicidades a Elena y pues muchas gracias por permitirnos colaborar y por conducto de su obra proyectar la riqueza de nuestro país. Gracias. Pues bueno, maestro Marín, no sé si nos quiera compartir alguna reflexión final antes de irse corriendo a trabajar al taller. Sí, bueno, por supuesto. Miren, me siento de verdad honradísimo de ver la respuesta que tiene mi trabajo, porque mi trabajo soy yo. Entonces, esto me hace sentir que hago algo bien en la vida. Y me lo recuerda, y el poderlo compartir, oigan, es una delicia el que se suban a este barco y a este proyecto, es una delicia el que crean en él, el que tantos mexicanos me permitan abanderar de alguna manera a mi país. Hombre, me siento orgullosísimo, sinceramente no esperaba tanto, así que además de orgulloso me siento bien comprometido a hacer las cosas lo mejor que pueda todo el tiempo. Y prometo de verdad seguir haciendo mi mejor esfuerzo para que, pues, a través de mi obra pueda yo como persona y como mexicano seguir abanderando o alando, si lo quieren decir así, pues todos estos proyectos que llevan en el fondo muy buena voluntad, la voluntad de hermanar más que otra cosa. Gracias otra vez a todas las personas, empresas, instituciones y países que colaboran para que esto sea realidad. De verdad, doctor Márquez, embajador Canchola, Ernesto, muchísimas gracias, Jorge, Raimundo y sobre todo mi equipo de trabajo, Elena, y a todos los mexicanos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los participantes. Doctor Márquez, un placer tenerlo por acá. Gracias por su visión. Gracias también por todo el apoyo que le ofrece a la embajada. Embajador, muchas gracias. Gracias por su liderazgo. Gracias porque gracias a ustedes están las obras por acá. Gracias al artista. Sin las obras no podríamos tener obra ni exhibición. Elena, muchas gracias por el compromiso y por el gran apoyo logístico para curar las cosas y las obras desde acá. Raimundo, gracias por el liderazgo también de la Cancillería
Y Jorge, muchísimas gracias por tus insights, por tu valiosa aportación y la manera en la que nos haces ver las cosas y cómo lo ven la gente desde Oslo. Muchísimas gracias a los participantes. Vamos a poner, para todos los que estén viéndonos por Facebook Live, vamos a poner un pequeño video de las esculturas y con nieve. Entonces, bueno, quisiera compartírselos a todos. A los ponentes, muchas gracias. Bienvenidos siempre a este tipo de eventos. En nombre del embajador Canchola, la verdad es que nos da muchísimo gusto haberlos tenido acá. Muchas gracias a todos a todas las personas que nos vieron a través de Facebook Live. Muy buena tarde, aquí desde Oslo, y muchas gracias. Hasta luego. Me parece que todo salió muy bien.